Desde hace 400.000 años el hombre conoce el fuego y lo utiliza no solo para proporcionarles calor, sino también como luz, para alumbrarse y protegerse de los animales. Fue la base para otras reacciones químicas como la cocción de alimentos y más tarde para fundir metales, que le permitían fabricar herramientas y armas. Los chinos manipulaban la cerámica y tenían sus tejidos, trabajaban los metales, fabricaban papel, descubrieron la pólvora y utilizaban un número reducido de transformaciones químicas naturales como la fermentación de la leche y de jugos de frutas como la uva. Los egipcios aprendieron a purificar el oro, la plata y otros metales, a teñir el vidrio y a curtir pieles. Sumergiéndolas en orina añeja, aplicaron cera de abeja y aceites obtenidos de resinas de algunos árboles. En el embalsamamiento de sus muertos, los sacerdotes egipcios fueron los encargados de practicar y desarrollar la química, y muchos cambios de la materia se observaron desde entonces. Los pueblos hindús y griego concibieron, desde un punto de vista filosófico, las primeras ideas y conceptos sobre la naturaleza de la materia. Los hindúes admitieron la existencia de 4 elementos responsables de las cualidades fundamentales de la materia: agua, tierra, viento y fuego. Los griegos sustituyeron el viento por el aire, y 500 años antes de Cristo, el filósofo griego Lécipo y más tarde su discípulo, Demócrito, plantearon los principios de la teoría atómica, uno de los cuales establece que la materia está formada por partículas muy pequeñas, a las que llamaron átomos. En el siglo IX surgieron los alquimistas, herederos de la filosofía griega y de los conocimientos egipcios. Los primeros fueron los árabes, quienes conocieron las amalgamas, el bórax, el agua regia, el vitriolo, la volatilidad del azufre y la forma de combinarlo con otros metales. La alquimia se define como la búsqueda impenetrable de la piedra filosofal, una sustancia legendaria capaz de transmutar los metales en oro o de otorgar la inmortalidad. Desde el punto de vista moderno, la alquimia presenta varios problemas, ya que su objetivo no era la ampliación del conocimiento de un modo racional y que condujera a una ciencia, sino que su fin era encontrar materias místicas como la piedra filosofal. En el siglo XVI, en el declive de la alquimia, se da la transición entre esta y la verdadera química. El médico suizo Paracelso Felipe Aureolo, Teofrasto, Bombast, Dehenen y sus seguidores comienzan a liberarse de los errores de los alquimistas y defienden el uso del método experimental en sus investigaciones. Jean-Baptiste Van Helmont fue el primero en estudiar los vapores que se producían al arder la madera, que parecían aire pero que no se comportaban como tal. Aplicó a los vapores el nombre de chaos, que pronunciado con la fonética flamenca se convierte en gas. En 1669 el alquimista alemán Henrik Brandt descubrió el fósforo a partir de la orina. Para lograrlo destiló una mezcla de orina y arena, que dejaba como producto un material blanco, que brillaba en la oscuridad y ardía como una llama brillante. El médico y químico alemán Georg Ernst Stahl formuló la teoría del flogisto en 1702, en la cual daba una explicación de la combustión. Suponía que toda sustancia susceptible de sufrir combustión contendría cierta cantidad de flogisto. En 1771, el inglés Joseph Priestley aísla un gas que hace arder con más fuerza la llama de una vela, el oxígeno. Este descubrimiento lo comunicó al químico francés Antoine Lavoisier, quien acabó la equivocada teoría del flogisto explicando el papel del oxígeno en la combustión. Se considera que el químico inglés Robert Boyle apartó definitivamente a la química de la alquimia al mejorar su método experimental. Actualmente se le reconoce como el primer químico moderno y uno de los pioneros del método científico. En 1775 el físico italiano Alessandro Volta fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad. Inventó el electróforo, dispositivo con el que podía producir corriente estática. En 1778, interesado por la composición de los gases, descubrió y aisló el gas metano. En 1789, el químico francés Antoine Lavoisier publica su tratado elemental de química, donde expresa conceptos tan importantes como la ley de la conservación de la materia. En 1803, John Dalton afirma que toda la materia está formada por pequeñas partículas indivisibles denominadas átomos. El químico inglés Humphrey Davy fue el pionero en el campo de la electrólisis para aislar varios elementos nuevos. Descubre el sodio y el potasio. El físico italiano Amedeo Avogadro
publicó en 1811 la hipótesis de que los volúmenes iguales de cualquier gas, a la misma temperatura y presión, contenían igual número de moléculas, por lo cual la relación entre los pesos moleculares de dos gases era la misma proporción que la que había entre sus densidades, en iguales condiciones de presión y temperatura. Friedrich Wöhler, en 1825 dedujo correctamente que la isomería era la consecuencia de la diferente colocación de los mismos átomos en la estructura molecular. El químico sueco, Hans Jacob Berzelius, realizó mediciones cuantitativas muy precisas de las sustancias químicas, asegurándose de su pureza. A partir de esto, en 1828, recopiló una tabla de pesos atómicos relativos, donde al oxígeno se le asignaba el 100 e incluía todos los elementos conocidos en la época. En 1859, el alemán August Kekulé explicó que los átomos de carbono tetravalentes se unen unos a otros para formar cadenas, que denominó cadena de carbonos o carboesqueleto, y con el resto de valencias se pueden unir a otros tipos de átomos. En 1869, el químico ruso Dmitry Ivanovich desarrolla la primera tabla periódica, donde acomoda los 66 elementos conocidos en ese momento, por orden creciente de peso atómico, pero también atendiendo a sus propiedades, y acertó al dejar huecos en la tabla para elementos todavía no descubiertos. En 1913, el físico danés Niels Bohr publicó en una memoria la teoría de la estructura atómica, hecho que le valió el premio Nobel. Su trabajo giró sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto rodeado por un enjambre de electrones más ligeros. Su modelo establece que un átomo emite radiación electromagnética solo cuando un electrón salta de un nivel cuántico a otro. En 1916, el químico estadounidense Gilbert N. Lewis propuso que un enlace químico se forma por la interacción conjunta de dos electrones compartidos. En 1927 surge la química cuántica, donde se aplican los enlaces químicos. Surge la regla de Madelung para determinar la secuencia de ocupación de los orbitales de un átomo formando su configuración electrónica. Como te podrás dar cuenta, la química ha evolucionado con el hombre y lo seguirá haciendo mientras exista una interrogante que lo obligue a indagar, investigar o conocer su entorno.